Muchas veces decimos, tú puedes servir a Dios, pero a veces la persona no sabe cómo servir, ¿sí? Entonces es importante conocer los dones que Dios nos ha dado. Dice la palabra en 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que todos tenemos dones. Dios es tan bueno, es tan maravilloso que Dios nos dio dones. Al menos cada persona podrá tener un don, como mínimo tiene un don. Hay otros que tienen muchos dones, varios dones, pero no todos tenemos todos los dones, ¿verdad? Porque somos un cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios 12, del 12 al 27, el apóstol Pablo describe la relación entre los miembros de la iglesia como el cuerpo funciona en armonía, ¿sí? Entonces, así como el cuerpo, dice la palabra, y que como el cuerpo tiene muchos miembros, cada uno tiene su función concreta, asimismo funciona en la iglesia. El cuerpo de Cristo, todos somos miembros de Cristo. Cristo es la cabeza y los demás somos un miembro. Somos sus miembros, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos entender algo. No todos hacemos lo mismo, ¿verdad? Yo no hago todo lo que hace Aarón, ni Aarón hace todo lo que yo hago, ¿verdad? Ustedes no hacen lo que yo hago, pero yo tampoco hago lo que ustedes hacen. Así que todos tenemos algo que hacer y es importante tu labor. Dile al que está a tu lado, es importante tu labor en el cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo utiliza una imagen maravillosa. Él dice que la iglesia es un cuerpo, Cristo es la cabeza y todos somos miembros de ese cuerpo. Pero el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni la mano puede decirle al pie, como yo no hago tu labor, entonces yo no sirvo. No, porque cada miembro de nuestro cuerpo es importante. ¿Verdad que cuando uno se hace daño en una uña, todo el mundo te da en la uña, ¿verdad? Y te duele todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque es importante esa uña. Y de pronto tú eres un brazo en el cuerpo, otro puede ser el hombro, otro puede ser el pie, pero todos somos útiles dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una función, pero muchas veces hay personas intentando hacer lo que Dios no les llamó a hacer y otras están enterrando aquello para lo que Dios sí los llamó a hacer. Amén. Entonces, hoy va a ser de mucha enseñanza y quiero que estén muy atentos porque es una clase teológica, o sea, aprovechen este tiempo. Intenté resumirlo lo que más pude, porque claro, cuando en los discipulados me conocen que si empiezo a enseñar, a veces se nos van 2, 3, 4 horas, entonces prepárate. 1 Corintios 12, del 4 al 7, vamos a la palabra. 1 Corintios 12, dice la palabra. Dice, ahora bien, no, estoy aquí. 12, del 4 al 7. Desde el versículo 1 vamos a leerlo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿están conmigo? 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hasta ahí de momento. Entonces, quiero explicar, ¿qué es un don espiritual?
Un don espiritual es una capacidad o es una gracia especial que el Espíritu Santo da a cada creyente. Cuando nosotros nos convertimos, recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y ahí empieza a desarrollar en cada uno de nosotros algún don especial. Amén. Pero dice la palabra en el versículo 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación para provecho. No es simplemente un talento natural. Alguien tiene un talento natural de, de construir. A mí me apasiona. Las personas que trabajan en la construcción tienen un arte que yo digo, qué trabajo tan difícil. Y admiro a los que trabajan en la construcción, porque pasan muchas horas haciendo una labor que está hasta mal paga, ¿verdad? Los que trabajan poniendo la electricidad, es un don, es un arte que tienen, porque yo no soy capaz de poner esas cosas. O sea, yo cuando necesito un electricista, yo sé a quién llamar. Cuando necesito un fontanero, pues ahí también. Pero cada uno tiene un talento natural. Ahora, es diferente cuando son los dones. Los dones del Espíritu son para bendecir, son para fortalecer, son para ayudar dentro del cuerpo de Cristo. Y no podemos confundir dones con fruto. El fruto del cual nos habla en el libro de Gálatas 5, 22 al 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, acompáñeme, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto. ¿Por qué dice el fruto? Porque es uno, es el Espíritu Santo que nos da esa capacidad de amar, de tener paciencia, de perdonar al esposo, de tenerle tanto amor, tanta misericordia, ¿verdad? Ese es el fruto que se va desarrollando en la medida que nosotros vamos conociendo del Señor. Amén. Pero el fruto del Espíritu muestra cuál es nuestra madurez espiritual. Por eso dice que cuando nosotros tenemos esa íntima relación con el Espíritu Santo, entonces desarrollamos el fruto, ¿sí? Ya empezamos a tener más paciencia con nuestro prójimo, ¿sí? Más amor, más bondad, pero el don muestra cuál es nuestro ministerio dentro de la iglesia. En otras palabras, los dones definen lo que el cristiano hace, pero el fruto define lo que el cristiano es, ¿sí? ¿Entienden? El fruto no se descubre como los dones. El fruto se desarrolla en esa íntima relación con Dios, en esa búsqueda de la palabra de Dios que nos corrige, en esa intimidad con el Señor que siempre Dios nos va corrigiendo, nos va disciplinando, nos va enseñando, amén, en obediencia, en humildad y en sujeción. Ahora, el don no reemplaza el carácter. Aquí tenemos que confrontar algo. Hay personas que quieren plataforma, pero no quieren proceso. Quieren ser usadas, pero no quieren ser corregidas. De eso nos hablaba el hermano Mitchell en el devocional. Por cierto, a las 9:30 se hace devocional aquí, ¿vale? Por si quieren venir un poco antes. Hay personas que quieren profetizar, pero no quieren obediencia. Hay personas que quieren ser líderes, pero no quieren someterse a una autoridad espiritual. Hay personas que quieren enseñar, pero no quieren ser enseñadas. Entonces, necesitamos ser mansos, humildes, ponernos bajo esa cobertura espiritual para que Dios nos pueda usar. Amén. Dios no solamente quiere usar tu don, Dios quiere transformar tu corazón. Amén. Ahora, una persona puede tener un don muy hermoso, puede tocar muy bien, puede cantar muy bien, pero tener un carácter de la patada. Entonces, no está desarrollando ese fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Es importante que haya esa buena relación con el Señor. Tanto el fruto como el don tienen que ir creciendo para poder servir al Dios vivo. Amén. El don no te hace más importante que los demás. 1 Corintios 4, versículo 6 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, ¿verdad?
La palabra diversidad quiere decir diversos dones. Y Dios no hizo una iglesia con todas las personas idénticas. De hecho, nuestros hijos son diferentes el uno del otro, ¿verdad? Uno tiene un carácter más manso, el otro es como más atrevido, ¿verdad? Dios nos hizo así, a cada uno nos hizo diferentes, para que no seamos de copiar y pegar, sino cada uno tiene una función dentro del cuerpo. Dios ama la diversidad dentro del cuerpo. Uno puede tener un don de enseñanza, otro puede tener un don de misericordia, otro puede tener un don de servicio, otro puede tener un don para la música y así sucesivamente. Pero ninguno puede decir, yo tengo todos los dones. No, porque Dios lo hizo así para que no nos enorgullezcamos. Dios nos creó con diferentes dones, diferentes talentos, y cada uno es tan importante y tan valioso dentro del cuerpo de Cristo, y todos nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Así que dile al que está a tu lado: te necesito, hermano, en mi vida. Es muy importante porque cuando nosotros empezamos a servir con nuestros dones, podemos ayudarnos los unos a los otros. Amén. El Espíritu Santo dice en Romanos 12, vamos a leerlo, Romanos 12, que es todo el capítulo también. El apóstol Pablo nos hablaba de los deberes como cristianos, pero a partir del versículo 6, él dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Wow, me encanta. Pero cuando tú lo lees en la NTV, ¿cuántos tienen Nueva Traducción Viviente? Si tienen su móvil, búsquelo ahí porque quiero que lo lean conmigo. El mismo, Romanos 12, del 6 al 8. Dice: Dios en su gracia, ¿ya lo encontraron? Romanos 12, del 6 al 8. Porque quiero que se apasionen por la palabra, como yo me apasioné por esta. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones, ¿cómo? Diferentes, para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. ¿Cuántos dicen amén? Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. ¿Cuántos dicen amén? Si eres maestro, enseña bien. Y si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Y si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. ¿Cuántos dicen amén? Ay, cuántos líderes hay en esta casa, gloria a Dios. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Qué hermosa es la palabra de Dios, amén. Entonces, el apóstol Pablo aquí menciona el don de profecía, él habla del servicio, habla de la enseñanza, habla de la exhortación, habla de dar, de presidir, de liderar, y habla de la misericordia. Y observa algo: no todos tienen una manifestación espectacular, y esto me encanta de los dones. Hay personas que su llamado se ve, es muy notable, ¿verdad? Los que cantan, los que tocan un instrumento, los que sirven también se ven. Pero hay un don que es hermoso, que es el don de intercesión, que ese don no se ve. ¿Cuántos intercesores hay aquí? Aleluya. Estamos orando que Dios levante intercesores fuertes y firmes. Entonces, el don de intercesión es un don que nadie ve, no es de esos llamativos, ¿verdad? Pero es un don tan hermoso porque es aquellos que siempre están clamando por la iglesia, están clamando por aquellas personas que dejan de venir, por los que no vuelven, por aquellos, por los matrimonios, por los jóvenes, por los niños, y siempre están en oración y en íntima comunión con Dios.
El don de intercesión es un don que estás más cerquita del corazón del Padre. Dios te revela los secretos, Dios te muestra cosas, Dios te da sueños y Dios habla tanto y de diferentes maneras a aquellos intercesores, amén. Así que oramos para que Dios levante y active a todos esos guerreros, intercesores, atalayas en esta casa, amén. Aleluya. 1 Corintios 12, vamos otra vez. 1 Corintios 12. Los voy a estar moviendo aquí para allá. 1 Corintios 12 dice del 8 al 10. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén, aleluya. Entonces aquí encontramos palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, ¿qué más? Fe, sanidades, milagros, encontramos la profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Y aquí vemos manifestaciones más claramente relacionadas con la acción sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está tratando otro aspecto en la vida del cuerpo de Cristo. Es decir, hay dones que son muy visibles y son de acciones, ¿sí? De tocar, de servir, de limpiar, ¿sí? Esos son dones, pero hay otros dones que es la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Está hablando de la fe, está hablando de las sanidades, del don de sabiduría y de conocimiento. Me encanta el don de la fe, porque y oro para que ustedes sean apasionados y le digan: Espíritu Santo, quiero más fe. Activa en mí ese don de la fe, porque cuando tú tienes fe, dice la palabra, podrás decirle a ese monte: muévete de aquí para allá y será hecho. Pero es que cuando tú tienes fe, puedes orar por cualquier enfermo y declaras sanidad y será hecho, ¿verdad? Entonces es tan importante todos los dones, ¿verdad? Y aquí vemos entonces la manifestación del Espíritu Santo activando los dones. 1 Corintios 12, 28. Estoy yendo rápido porque quiero explicarles los dones. 12, 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vale, hasta ahí. Entonces, aquí está hablando de milagros, sanidades, ayuda, administración y lenguas. Efesios 4 nos muestra los 5 ministerios, que igualmente dice, y él mismo está hablando de Jesús. Jesús estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Yo siempre me los aprendí con la mano. ¿Por qué? Porque el apóstol, aquí les voy a dar otra. El apóstol es aquel que tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo para enseñar la palabra. Haga usted así. Usted puede tocarse estos dedos y no tiene reumatitis, ¿verdad? Aquí no puso el Señor no puso aquí al apóstol. ¿Por qué? Porque no llegaría acá. Parece que tiene artrosis o algo así, ¿no? Pero el apóstol es aquel que tiene la capacidad para enseñar la palabra, es aquel que puede pastorear, es aquel que puede ser evangelista, es aquel que puede profetizar y es aquel que establece todas las iglesias. Entonces tiene la capacidad de funcionar en los otros 4 ministerios, amén. El profeta, que es este dedo, así se lo memorizan. El profeta es aquel que dice: así te dice Dios, ¿sí? Aquel que señala.
el evangelista es el que más sobresale, es el dedito que más sobresale, porque los evangelistas llegan y a cualquier persona que le hable de Cristo se convierte. Amén. Ya van relacionando sus llamados. Esos son los 5 ministerios. El pastor tiene doble compromiso con Dios y con la esposa. Y el pequeñito es el maestro, es aquel que escudriña la palabra. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo, está hablando ahí los 5 ministerios. Pero hay un propósito. Aquí dice específicamente cuál es el propósito de los 5 ministerios. Dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué nos llamamos iglesia apostólica y profética? ¿Alguien lo sabe? Amén, ahí está mi hijo. Pregúnteme, ¿por qué, pastora? Nos llamamos iglesia apostólica y profética porque estamos llamados por el Señor para levantar y establecer los 5 ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, si usted viene acá solamente a calentar la silla, está en un lugar equivocado. Estamos llamados a servir. Y dentro del servicio vamos desarrollando aquellos dones, aquellos talentos y aquellas habilidades que Dios puso dentro de nosotros y el ministerio por el cual hemos sido llamados. Si usted tiene un llamado pastoral, lo pondremos a pastorear ovejas, porque hay mucha necesidad. Si usted tiene un llamado a la enseñanza, te pondremos a discipular. Si usted tiene un llamado misionero, te enviaremos como misionero. Pero es importante conocer la visión de la iglesia. Somos iglesia apostólica y profética. ¿Por qué nos llamamos a iglesia profética? Ay, esa es mi iglesia. Porque dejamos que el Espíritu Santo hable y haga lo que Él quiera. Amén. Bueno, entonces podemos distinguir que hay dones de gracia para servir. Hay manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo y hay ministerios o funciones de equipamiento dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, hay dones que fomentan el crecimiento espiritual de la iglesia. Por ejemplo, aquí empiezo a hablar sobre todos los dones. Me he preparado un test para que luego lo hagan en su casa tranquilamente. Ustedes lo van a estudiar y van marcando cuál es el don que Dios le ha dado, los dones que Dios le ha dado, pero lo tengo en PDF. Entonces, si alguien lo quiere, levante su mano y yo se lo envío. El que no tenga mi número de teléfono, al final le darán una tarjetica y me escribe y me dice, yo quiero el test, me llamo fulanito de tal, ¿ok? Amén. Entonces, hay dones que fomentan el crecimiento espiritual de la iglesia. El don de profecía es la capacidad de recibir un mensaje del inmediato de Dios. Y entonces el don de profecía se mueve por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros somos una iglesia profética y usted notará que en medio de la alabanza, en medio de la unción, tú empiezas a recibir palabra de Dios. Tú empiezas a oír palabra de Dios o empiezas a sentir algo, empiezas a sentir como que Dios te está corrigiendo tus pecados. ¿Por qué? Porque donde hay un ambiente profético, entonces se activan el don profético. De pronto tú te vas a otro lugar y tú dices, aquí yo no estoy escuchando a Dios, no estoy viendo, se me apagaron los dones, es porque se salió del ambiente profético. Entonces, normalmente el que es un profeta, el profeta de Dios, hay oficio de profeta, don de profecía y el ambiente profético, ¿sí? El oficio de profeta es aquel que, aunque si está caminando, tú estás sintiendo lo que la otra persona tiene, aunque no la conozca. Usted está en el supermercado, empieza a recibir palabra de parte del Señor para alguien que se convierta o de sanidad o de revelación. Estás tomando un café con alguien y empiezas a recibir esa palabra profética de parte del Señor para darle a la otra persona. Y el don de profecía es para edificar, exhortar, corregir
y consolar a la iglesia. Entonces, normalmente el profeta, ¿qué hace? Edifica, va edificando, enseñando, va exhortando, siempre estoy animando, siempre el profeta siempre está animando, pero también corrige. ¿Sí? Amén. Muchos se enfadan porque son corregidos, pero estamos en una iglesia profética. Si alguien no quiere si alguien no quiere ser corregido, tiene que buscarse una iglesia donde no le profeticen, porque le van a corregir lo que Dios revela. Amén. Por eso es tan importante entender por qué somos iglesia apostólica y profética. El Padre al que ama, corrige y disciplina. Nos lo dijo el hermano Michel esta mañana. El don de enseñanza. Tengo todos los versículos. Si alguien quiere el estudio, me lo dice, se lo puedo pasar también. El don de enseñanza es la capacidad de enseñar a los creyentes explicando claramente la palabra. Normalmente el don de enseñanza, usted coge un versículo y empiezas a recibir toda la revelación de parte de Dios y empiezas a enseñar a otros. Normalmente se manifiestan aquellas personas que tienen la capacidad o la habilidad para enseñar a los niños. ¿Cuántos son profesores o ayudantes de Adonai Kids? Tienen el don de enseñanza. O sea, eso no es porque les guste, no, es que Dios lo ha provisto así. Amén. Entonces, quienes poseen este don de enseñanza se deleitan estudiando la palabra de Dios, se deleitan yendo a las concordancias, hasta a los diccionarios, y hay pocas personas que les gusta deleitarse en eso. Amén. El don de pastor o ministerio pastoral es la capacidad de cuidar de un grupo de creyentes, cuidar su bienestar, velar por ellos, velar por sus necesidades. Significa guiar, alimentar, cuidar, proteger y corregir al pueblo. Amén. Entonces, este don está estrechamente relacionado. Todo aquel que tiene un llamado pastoral tiene que ser apto para enseñar. Así que si tú sabes que tienes un llamado pastoral, ya te puedes poner a estudiar la palabra de Dios. Amén. El don de sabiduría, cuarto, es la capacidad de conocer las intenciones del Espíritu, recibiendo de Él una respuesta, la respuesta de cómo aplicar el conocimiento dado a las necesidades específicas que aparecen en la iglesia. Es decir, te lo digo en mis palabras, de repente yo puedo estar aquí y puedo estar sintiendo lo que una persona está sintiendo, ¿sí? Es un don de conocimiento o de sabiduría. A veces uno recibe como una revelación del Espíritu Santo de algo que pasó en cierto momento, porque Dios le quiere sanar de ese momento. Amén. Es un don de sabiduría. Y la persona que tiene este don recibe una palabra de Dios para situaciones específicas, porque quiere traer sanidad a esa persona. Amén. Ahora, el don de conocimiento es la capacidad de recibir de una manera sobrenatural información de otras personas. Va muy ligada al ministerio profético. De repente el Espíritu Santo te revela cosas que están en el corazón, ¿sí? O a veces uno está sentado al lado de una persona, desayunando, comiendo, y empiezas a recibir una palabra de conocimiento para otra persona, ¿sí? El don de exhortación. Exhortar es diferente de amonestar. A veces confundimos exhortar con amonestar. Amonestar es cuando uno corrige a la persona, como cuando amonestamos a nuestros hijos, los corregimos para que no se pierdan por el camino. El don de exhortación es animar, es alentar, es dar palabra de consuelo, palabra de ánimo, consejos para que la persona no se pierda. Normalmente las personas que tienen ese don de exhortación siempre están llamando: hola, ¿cómo estás? Hace días no te veo, porque no vienes al culto, te animo a que vengas, ¿verdad? Bueno, ya se van identificando con los dones. Amén. Bueno, 2 o 3. Luego está el don de lenguas. El don de lenguas es una capacidad sobrenatural que es impartida por el Espíritu Santo de hablar lenguas celestiales. Ahora, también hay lengua diabólica
O sea, que usted cuando empieza a hablar en lenguas, pregúntele al Señor, ¿esto es tuyo, Dios, o esto es una lengua satánica? Porque hay lenguas satánicas también. Pero también dice la palabra que hay interpretación de lenguas. Entonces, qué bonito es cuando dentro de un cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, si alguien habla en lenguas, es importante que alguien interprete las lenguas, ¿sí? Y luego hay diversos géneros de lenguas. Qué bonito. Es el Señor, nos ha hecho tantas cosas para sus hijos, amén. Diversos géneros de lenguas es cuando alguien tiene esa capacidad sobrenatural de hablar, aprender rápidamente diversos idiomas. También hablan don de lenguas celestiales, pero también puede hablar fácilmente inglés, francés, italiano, castellano, catalán y chino, mandarino, cualquier idioma. Tienen esa facilidad porque es un don. Si a mí me ponen, yo lo he probado y he suspendido. No, literalmente no tengo ese don de diversidad de géneros de lenguas. Me cuesta un montón entender otros idiomas. Pero a mi hijo, por ejemplo, le tiene esa facilidad. ¿Por qué? Porque es un don, ¿sí? Ahora, otro don, discernimiento de espíritus. Es una capacidad de saber con certeza ciertos ambientes espirituales. Tú llegas a un lugar y tú sientes que el ambiente está pesado, tienes discernimiento de espíritus. Llegas o estás cerquita de una persona y tú sientes literalmente que esa persona es un brujo o es una bruja o que ha hecho hechicería o que anda en ocultismo. El don de discernimiento de espíritus se usa mucho para liberación, para sanidad interior, porque Dios da esos dones para traer sanidad y liberación a las personas dentro del cuerpo de Cristo, amén. El don de fe es lo que les decía antes, es esa capacidad que Dios da de tener una fe que a pesar de la circunstancia que esté viviendo la persona, sigue orando y sigue clamando por un cambio en su vida, ¿sí? Eso es fe. Y Dios a todos nos ha puesto una medida de fe. Así que levanta tu mano y dile: Señor, activa mi fe y que cada vez sea mayor. Que cuando yo ore tenga la fe suficiente para creer que tú estás obrando en mi vida. Amén. Aleluya. Gracias. Hoy vamos a salir todos activados de aquí. Amén. Luego está el don de dar. ¿Cuántos generosos hay aquí? Es la capacidad de contribuir con nuestros recursos materiales para la obra del Señor. Es esa capacidad de diezmar, de ofrendar, de dar votos, primicias, pero también uno recibe como ese sentir, decimos, ese sentir de darle al hermano algo porque sientes que Dios te está llamando a ofrendar algo. O dicen, no, yo tengo que darle, no sé si les ha pasado, a mí me pasó una vez en la iglesia que yo sentía que le tenía que dar una camisa al pastor y yo estaba ahí en el púlpito y decía, pero si el pastor debe tener 50 camisas, ¿y cómo voy a ir yo a preguntarle la talla? ¿Cuál es la talla del pastor? Bueno, a veces Dios te pone ese sentir. Otra vez me pasó que tenía que teñirle el pelo a una persona y yo decía, ay, pero qué cosas que están en mi mente, pero no, era algo de parte de Dios que Dios me estaba llamando a darle a alguien algo que esa persona necesita. Y de pronto tú sientes esa necesidad de dar, de diezmar, no solamente diezmar y ofrendar, sino también decir, mira, yo voy a colaborarle a esta familia o quiero apadrinar un joven para sus estudios o quiero sembrar para Venezuela, sembrar para los viajes pastorales. Eso es importante, sembrar para los viajes misioneros. Eso es importante porque ahí, cuando yo aprendí esto hace mucho tiempo, cuando tú le das al Señor, a Dios nadie le va a ganar con dar, porque Él es el más generoso de todos, amén. Él dio a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, Él lo dio. Tú no darías a ninguno de tus hijos por los pecados de nadie, ¿verdad que no? Pues Dios dio primero y a Él no le vamos a ganar en la generosidad. Y cuando nosotros somos generosos, activamos las llaves de los bancos de los cielos, amén.
pues es un don también. Amén. Luego está el don de liberación de espíritus. Es la capacidad especial que Dios da para echar fuera demonios, para sanar del interior hacia afuera, para expulsar aquellos espíritus que normalmente obstaculizan nuestro caminar con el Señor. Y es importante empezar a ejercer todos estos dones. Luego están los dones que fomentan el crecimiento numérico de la iglesia. ¿Cómo está? El ministerio apostólico, el ministerio profético también impulsa los dones. El ministerio evangelista impulsa que las personas se conviertan, que vengan a la iglesia. Cuando tú dices, ay, yo quiero invitar a este hermano, ay, quiero invitar a este vecino, ay, quiero invitar a mi amigo, es que ya tienes un don. Algo está ocurriendo en tu interior que te está diciendo el Espíritu Santo, empieza a invitar. ¿Por qué? Tú no sabes si Dios te está activando el don de evangelista o el ministerio profético o el ministerio de milagros, pero necesitamos ser obedientes al Señor. Amén. El don de milagros es la capacidad de ejecutar actos sobrenaturales del Señor. A veces Dios, tú sientes ese llamado del Señor de orar por una persona, pero tú no sabes qué le pasa. O cuando saludas a alguien, de repente sientes un dolor raro, un dolor en la espalda, o un mareo, o un dolor de cabeza, y tú dices, hey, yo no tenía este dolor, ¿y por qué cuando saludé a esta persona me empecé a sentir este dolor? Y es como un aguijón ahí. Y hasta que tú no vas y oras por esa persona declarando sanidad en ese lugar que te duele, no se te va el dolor. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Amén. Es porque el Espíritu Santo te está inquietando y te está diciendo, ora por esa persona porque tiene un dolor en tal lugar. Se están activando el don de sanidades y de milagros. Entonces, qué importante ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos están conmigo? El don de sanidades es la capacidad dada por el Espíritu Santo para sanar enfermedades físicas. Pero también el don de sanidades es la capacidad para sanar enfermedades del alma. A veces estamos sanos físicamente, pero enfermos del alma. Personas con depresiones, con iras, con amargura, con muchas enfermedades aquí en el alma, y que necesita que alguien que posee ese don de sanidad dada por el Espíritu Santo venga y te ore. Entonces es tan importante orar por las personas. Si tú estás en el servicio y tú dices, tengo una carga de orar por esta persona, sé obediente al Espíritu Santo. Porque a veces cuando tú dices, no, pero yo que voy a ir a orar, no, qué vergüenza, no, qué me va a decir, estás limitando al Espíritu de Dios. Luego está el don de misericordia. Me encanta el don de misericordia. Eso está en Romanos 12:8, que lo leímos antes. Es la capacidad especial que Dios da a algunos creyentes de sentir empatía y compasión por las personas, por otros cristianos o no cristianos, y que sufren, empiezas a sentir una empatía, una compasión por lo que están sufriendo otras personas. Digamos, en este tiempo muchos se nos ha activado ese don de misericordia y de compasión, que es otro don, con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, en Colombia y en otros países del mundo. ¿Y a cuánto les gustaría estar allá para ayudar? Levanten su mano. Entonces tú dices, bueno, no sé cómo ayudar. También puedes ofrendar, porque cuando estamos lejos podemos enviar y decir, mire, yo no puedo ir, pero sí puedo contribuir para comprar medicamentos, para comprar alimentos, para comprar carpas o lo que sea. Ahora, es importante saber dónde lo vas a sembrar, porque si va y lo manda en otras manos equivocadas, se van a gastar el dinero, como muchas veces pasa, y no van a hacer la labor. Es importante saber dónde siembras, ¿sí? Por eso es importante dentro del cuerpo de Cristo preguntar, pastor, pastora, quiero hacer esta ofrenda para Colombia. Entonces ya sabemos dónde hacerlo, porque lo hacemos a través de iglesias, a través de pastores, que sabemos que nadie se va a robar el dinero.
o así sucesivamente. Para Venezuela nosotros vamos a ir, entonces no vamos a llegar con las manos vacías, vamos a llevar una ofrenda para comprar carpas. Hay mucha gente que sigue durmiendo en la calle y tú estás muy cómodo en tu casa con tu aire acondicionado, con tu comida, estás sano, tienes alimento y tienes medicación de sobra. Pues qué importante es poder sembrar para otras personas. Amén. Es el don de misericordia y ahí se activa todo: don de misericordia, compasión y generosidad. Amén. Luego está el don de misionero, que es lo que hablábamos antes. Es la capacidad especial que Dios da a algunos creyentes del cuerpo de Cristo para ministrar cualquiera de los dones que el Espíritu Santo le ha dado en otros países o en otros lugares, llámese etnias, llámese países donde la palabra no ha llegado. Y muchas veces los misioneros pasan hambre, pasan necesidad, pasan persecución. Nosotros seguimos el ministerio Puertas Abiertas, que no sé si lo conocen, es un ministerio que se encarga de suplir las necesidades y enviar a muchos misioneros a otros países. Y Puertas Abiertas se encarga de aquellos misioneros donde son perseguidos y los guardan o les proveen alimentos, medicación o lo que haga falta. Ellos envían médicos y todo. Es importante contribuir a los misioneros, porque si hay algo que mueve el corazón de Dios es apoyar a los misioneros. Son aquellos que llevan la palabra donde nadie iría. Amén. Luego está el don de hospitalidad. El don de hospitalidad es aquellos que tienen esa capacidad de abrir sus hogares para que se comparta la palabra de Dios en sus casas. Hay personas que dicen: no, a mi casa yo no invito a nadie. Bueno, pues no tendrás ese don, ni tienes ese corazón de abrir tu casa generosamente para el Señor. Pero qué importante es abrir nuestros hogares para compartir la palabra, invitar a tus vecinos, invitar a tus conocidos, a tus amigos y compartir la palabra de Dios. Amén. Nosotros como iglesia estamos llamados a abrir nuestros hogares para que crezcamos en números y que podamos enseñar y llevar la palabra de Dios a muchos hogares. Amén. Aquí hay muchas personas que viven en diferentes lugares, en otros pueblos, en otros barrios de Lleida o en otras ciudades. Entonces, como iglesia estamos llamados a la extensión del cuerpo de Cristo. Amén. Y es importante abrir nuestros hogares para compartir la palabra. Qué bendición sería que se pueda abrir una casa. Ahora nuestros hermanos Thais y Eder están en Torrevieja, allá lejísimos en Alicante. Pues que se abra allí una casa. Amén. Tenemos otros hermanos que abrieron sus hogares ahí cerquita de Tarragona, porque se les hace muy difícil venir porque trabajan también los sábados y los domingos. Entonces abrieron su casa para compartir la palabra allí cerquita de Tarragona. Y qué importante es orar por estos hogares que ya están abriendo la casa para la palabra. ¿Cuántos están dispuestos a abrir sus hogares para que se comparta la palabra de Dios? A veces no estamos dispuestos ni a que vayan a predicarnos, pero es importante abrir nuestros hogares. Amén. También el don de hospitalidad es aquellos hermanos que tienen esa facilidad de que cuando hay un congreso o hay un evento, alojan a personas que vienen de otros lugares, de otras ciudades, otros países, para que se queden 1 o 2 noches. Ese es el don de hospitalidad. Luego hay dones que fomentan el crecimiento orgánico. Ya estoy acabando. El don de presidir es el don del liderazgo. El don del liderazgo es la capacidad de comunicar una visión, de transmitir propósito, de direccionar al cuerpo, de liderar un grupo de gente, de alcanzar metas. El don del liderazgo es una influencia que tú ejerces en cierto tipo de personas. Ahora, si tú quieres saber si eres líder, tienes que mirar para atrás y mirar quién te sigue.
Si no te siguen ni tus hijos, no tienes ese don, hermano, o lo tienes muy apagado. Porque en nuestra casa tenemos que ser los mejores pastores para nuestros hijos. Amén. Cada uno de nosotros como padres, como madres, necesitamos discipular, disciplinar, corregir y encaminar a nuestros hijos para que sirvan al Señor. Amén. 2 o 3. Luego está el don de administración. El don de administración es la capacidad de organizar o dirigir a personas, los recursos, a dirigir el tiempo, dirigir un ministerio, organizar eventos, organizar congresos, organizar empresas, ¿sí? Aquellos que tienen esa capacidad que son autónomos y saben organizar su empresa, saben dirigir a sus trabajadores con amor, con libertad, con transparencia, no como mayordomos que están ahí subyugando a los empleados, sino con amor. Amén. Entonces tienen un don de administración. Ahora, en muchos hogares, uno de los matrimonios tiene el don de administración. ¿Cuántos dicen amén? En los hogares, en el matrimonio, quiero dejarlo esto bien claro como una base firme. En el matrimonio, seguro que uno gasta muchísimo y el otro es el que administra. Ahora, el que gasta muchísimo no está bien capacitado para administrar. Tiene que entregarle su dinero al que sabe administrar. Muchas veces es el varón el que sabe administrar y cubre todas las necesidades de la casa y le sobra y ahorra. Amén. Y le da y sus hijos comen y sus esposas están radiantes y bellas y hermosas. Amén. Pero muchas veces no es el varón, sino que es la mujer la que tiene esa capacidad de administrar bien y sabe ahorrar y cubre todas las necesidades y administra bien todo y llevan toda la armonía del hogar. Amén. Lo que no es normal es que el esposo tiene la economía por un lado, la mujer por otro lado, y no hay esa comunicación, no hay esa transparencia dentro del hogar. Muy importante, los matrimonios tienen que tener las cuentas claras y el chocolate espeso, como decimos. Amén. El don de servicio es la capacidad de ver la necesidad en la familia de Dios. No solamente ver la necesidad dentro de la iglesia, sino también ver la necesidad en el cuerpo. Si alguien está enfermo, pues le llevamos una sopita. Amén. Si alguien necesita estar en el hospital, vamos y le llevamos a ver, lo visitamos. Si necesita agua, alimento, lo que sea. El don de servicio tiene que estar activado en nuestra vida, porque aunque tú no sabes servir, aprendes. Amén. Luego está el don de ayuda. Ayuda es la capacidad de invertir los talentos que posee en la vida, el ministerio y de otros miembros del cuerpo, haciendo posible que la persona ayudada incremente su eficiencia en el uso de los dones. Es decir, por ejemplo, que estamos construyendo un local, entonces tú tienes una capacidad de ser el mejor fontanero, pues voy a ayudar con mi talento. Alguien es un electricista, voy a ayudar con mi talento. Alguien solo sabe limpiar, pues voy a barrer lo mejor que puedo. Amén. Alguien tiene el don de, por ejemplo, para mí es muy hermoso el don de trabajar en los hospitales, en los geriátricos. Admiro las enfermeras, las auxiliares que trabajan en geriatría, odontología, en el hospital, porque yo no tengo estómago para esto, pero hay personas que sí lo tienen. ¿Por qué? Porque Dios les dio ese don de ayudar a las personas que están enfermas, ese don de ayudar a los abuelitos, y tienen tanto amor y tanta paciencia que otra persona no lo tiene, ¿sí? Entonces, qué importante es conocer esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado. Luego hay otros dones. El don de celibato es la capacidad de permanecer soltero.
para toda la vida, es decir, no se casa. Ahora, si tú dices, ay, yo no sé si yo tengo el don de celibato porque hasta ahora no me llega el idóneo. Si a ti te gusta, pasa un hombre guapo, hermoso, y tú dices, uy, ese hombre me casaría con él, entonces no tienes el don de celibato. El don de celibato es, como dice el apóstol Pablo, es para servir al Señor a tiempo completo. Amén. Pero si usted dice, no, yo no tengo el don de celibato, pero hasta ahora no me ha llegado la idónea, ore por esa mujer, ore por ese varón, para que sea un hombre o un varón conforme al corazón de Dios. No se vayan en yugo desigual. ¿Cuántos dicen amén? Ay, seguro respondieron los casados. Luego está el don de martirio. ¿Sabían que es un don? El don de martirio es la capacidad de aceptar el sufrimiento. Es la capacidad de aceptar el dolor, la enfermedad. Es la capacidad de aguantar, de estar en lugares donde hay mucha pobreza, donde hay mucha miseria, donde se sufre constantemente, y lo hacen con gozo. Y este don es una actitud hacia el sufrimiento, hacia la muerte, que trae gloria al Señor. Es un don impresionante, pero yo creo que no lo tengo porque, ay, Dios mío bendito, es muy fuerte. El don de martirio es aquellos, y lo tienen muchos misioneros, que van a esas zonas donde los torturan, donde sufren. Luego está el don de pobreza. No tenemos ese don. El don de pobreza es aquellos que tienen esa capacidad de vivir pobres y que no tienen esa necesidad de avanzar, de tener metas o posesiones o riqueza en la vida. Entonces, el Espíritu Santo no solamente quiere usarnos a través de las manifestaciones de los dones, sino también a través de nuestros talentos y de nuestras destrezas. Luego Dios nos dio la capacidad, así como ha hablado del don de pobreza, también Dios, dice la palabra, que Él nos dio la capacidad de hacer riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Dile, Señor, activa ese don en mi vida. Hay un talento, un don dado por el Espíritu Santo, el don de la capacidad de hacer riquezas. Es decir, Dios te activa para que todo lo que hagas prospera. Y son personas que tienen esa facilidad de levantar una empresa con un par de zapatos, ¿sí? Tienen una capacidad dada por el Espíritu Santo, amén. Pero son aquellos que también dan con generosidad. Entonces, nuestros talentos nos ha sido dado por Dios y nos ha dotado también de capacidades naturales y sobrenaturales para poder contribuir al cuerpo de Cristo. Ahora, me gustaría, yo creo que cada uno ya ha identificado por lo menos un don. ¿Cuántos dicen amén? Levanten su mano. Bueno, por lo menos ya hemos identificado un don en nuestra vida. Si alguien dice, no, yo no identifiqué ninguno, ore, porque el Espíritu Santo te lo va a activar, amén. Me gustaría que hoy hagamos esa activación donde podamos orar y recibir esa impartición dada por el Espíritu Santo, de que todo lo que está dormido en tu vida se active en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie. Es importante conocer los dones, porque uno a veces hace cosas y creemos que es por nuestro talento, o es porque tenemos, porque hemos estudiado, porque nos hemos preparado para eso, y no nos damos cuenta que es dado por el Señor. Y cuando no nos damos cuenta o no reconocemos la gloria de Dios sobre nuestra vida, pasa que nuestro corazón se llena de orgullo. Entonces es muy importante orar al Señor para que nuestros dones sean activados en nuestra vida, para que podamos servir dentro del cuerpo de Cristo, amén. Así que cierra tus ojos un momento y dile: Espíritu Santo, perdóname cuando muchas veces
he ignorado los dones que tú has puesto en mi vida. Perdóname cuando he creído que ha sido por mi autosuficiencia. Perdóname cuando he creído que es por mi capacidad que hago las cosas. Perdóname cuando me he llevado tu gloria, Señor. Señor, perdóname cuando he contristado tu santísimo corazón y he permitido que los dones que tú me has dado se apaguen. Dios de los cielos, tú dices en tu palabra que los dones son irrevocables. Así que te pido, Señor, que actives esos dones que están dormidos, aquellos dones que se paralizaron o se apagaron por causa de mi pecado. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Espíritu Santo, cuando he ignorado que en tu casa se sirve con tanta pasión. Perdóname cuando he criticado o he murmurado contra los dones, contra las formas, contra las lenguas. Ahí donde tú estás, dile, perdóname, Espíritu Santo, cuando he murmurado contra las lenguas celestiales o cuando me he reído porque no me daba cuenta que son dados por ti. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que actives los dones que están dormidos o paralizados en esta mañana. Que traigas revelación, que traigas una nueva unción, una impartición de tu presencia, Espíritu Santo. Te necesitamos, Dios. Queremos servirte, queremos honrarte. Queremos velar por tu reino, Señor, porque tú amas tu reino y amas esta tierra. Y ahí donde tú estás, dile, perdóname, Señor, cuando he dañado la tierra, cuando he herido a la tierra, cuando no hemos valorado la tierra en la que vivimos. Ayúdanos, Señor, a ser hijos ejemplares, a ser hijos en la casa del Rey, a servir, a amar, a dar, a orar, a interceder, a discipular, enseñar. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, ministranos en este día, Señor. Activa los dones en el nombre de Jesús de Nazaret.